Hola, hoy quiero hablarte sobre el demonio. El demonio. Mentiras, mi amor, que no tiene ningún demonio. El demonio. El demonio. Más o menos. En realidad voy a hablarles sobre el uso del demonio en la política. La demonización es un arma ampliamente utilizada en la política de la baja conciencia y es por lo tanto bastante frecuente en sociedades altamente polarizadas como la nuestra. Consiste esencialmente en transformar a la política en una lucha entre buenos y malos. Es decir, es una forma de trivializar la política, que deja de ser la disputa por la captación del poder político entre grupos con diferentes intereses o diferentes visiones, y pasa a ser algo burdo, trivial. A ver, no, si estás del otro lado, no, eres malo. Y claro, los buenos no tenemos por qué escuchar a los malos, no tenemos por qué sopesar sus argumentos o conversar con ellos, porque son malos, son demonios. Y si hay algo que Hollywood nos ha enseñado es que a los demonios se los combate y se los destruye. Considerando todo lo que ha pasado en el país en los últimos años, ¿se dan cuenta por qué es importante hablar de esto? Empecemos caricaturizando brevemente cómo debería ser el debate político en un país. Para entender eso, primero tenemos que introducir un nuevo concepto, que es el del excedente social. ¿Qué es eso? Es aquella porción del ingreso nacional o de la riqueza nacional que una vez que se constituye es propiedad de todos nosotros, pero es administrada y asignada por el Estado. Se alimenta de impuestos, de aranceles, de los ingresos petroleros, y en cambio se utiliza, por ejemplo, en obras de infraestructura, en salud, en educación, transferencias a los gobiernos seccionales, subsidios. Ahora, en sociedades relativamente equitativas, todo el mundo aporta de modo relativamente parejo al excedente social. Asimismo, todos reciben más o menos los mismos beneficios. Pero en cambio, en sociedades altamente desiguales, unos aportan más y otros se benefician más. Y aquí viene lo interesante. El que tiene el poder político decide qué se hace con el excedente social. Habrá, por ejemplo, quien prefiera ampliar el excedente social para aumentar los beneficios que éste otorga. Será la gente que prefiere mayor redistribución. Habrá también gente que prefiere reducir el excedente social para, por ejemplo, pagar menos impuestos. Es la gente que prefiere menos redistribución. Partiendo de esta idea que, como ven, es bastante sencilla, podemos ordenar a todos los individuos de la población de izquierda a derecha en función de que prefieran más redistribución o menos redistribución. Esta línea se llama el eje de preferencias ideológicas. Sobre ella colocaremos una curva en forma de campana que nos ayudará a identificar cuáles son las preferencias ideológicas de la mayoría de la población. Esto se logra simplemente viendo dónde se ubica la cabeza de la campana. Es decir, si queremos conocer cuáles son las preferencias electorales de la mayoría de la población, solo tenemos que ver en qué parte está ubicada la cabeza de la campana, mientras que las colas representan las posiciones ideológicas de las minorías. Entonces, por ejemplo, al extremo izquierdo estarán las personas que quieran maximizar la redistribución, pasando toda la riqueza al excedente social, eliminando la propiedad privada. Caricaturizando, esos son los comunistas. Luego, un poco más hacia el centro, pero aún a la izquierda, estamos los que buscamos una redistribución moderada. Es decir, que se pague una cantidad suficiente de impuestos para que el excedente social permita dar salud, educación, infraestructura pública y servicios públicos de calidad. Y a medida que pasamos del centro y vamos hacia la derecha, encontramos cada vez más gente que prefiere reducir el gasto público para pagar menos impuestos. Al llegar al extremo derecho encontramos a la gente que quiere cero redistribución. Que desaparezca el Estado, que desaparezcan los servicios públicos, y si es posible matar correístas, mejor. Esa es la extrema derecha. Noten que la forma específica de la campana dependerá de factores como los niveles de pobreza, desigualdad, pero también el nivel de conciencia de la sociedad. En sociedades con mayores niveles de pobreza que requieran más redistribución, es probable que la cabeza de la campana se incline más hacia la izquierda. Lo mismo ocurrirá con sociedades altamente desarrolladas que, habiendo superado el problema de la pobreza e incluso teniendo bajos niveles de desigualdad, estén conscientes de la importancia de mantener un sistema de redistribución saludable. Es el caso, por ejemplo, de los países escandinavos. Ahora sí, volvamos a lo que nos interesa. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque al ser la asignación del excedente social la principal responsabilidad de un gobierno, y al estar el Ecuador en época de campaña, todos los candidatos deberían estar hablando de esto. Pero, como se habrán dado cuenta, no es el caso. Sobre todo los candidatos de derecha van a evitar hablar del excedente social porque saben que sus posiciones ideológicas representan a una minoría de la población. Es muy difícil hoy por hoy convencer a la mayoría de que lo mejor para el país
es que haya menos servicios públicos para que ellos paguen menos impuestos. En lugar de eso, lo que harán será evitar hablar del tema del excedente social y la redistribución, y buscarán imponer un cambio del eje discursivo. Y es que las posiciones ideológicas en favor o en contra de la redistribución no son la única forma de ordenar a una población. Es posible construir ejes de posicionamiento ideológico sobre temas tan variados como el aborto, la minería, el porte de armas, los derechos de las minorías sexuales, etc. En cada uno de ellos, las personas se ordenarán de modo distinto y las campanas tendrán formas distintas. Veamos un ejemplo. Tomemos a dos personas con posiciones ideológicas radicalmente distintas, uno de izquierda y uno de derecha. Pero supongamos que ambos coinciden en que la solución al problema de la delincuencia pasa por endurecer las penas contra los criminales. Si construimos un nuevo eje de preferencias ideológicas, esta vez en torno al problema de la delincuencia, y si un candidato logra imponer este tema como nuevo eje discursivo, observen lo que pasa. Estas dos personas, que originalmente estaban en campos ideológicos encontrados, bajo el nuevo eje discursivo impuesto, se convierten en aliados políticos. Si el nuevo eje discursivo se impone como el principal tema de campaña, ellos votarán por el mismo candidato. Esa es una de las razones por las cuales las encuestadoras indagan constantemente al respecto de cuál es la preocupación principal de su familia, cuál es el principal problema del país, etc., porque buscan imponer nuevos ejes discursivos. ¿Cuál va a ser entonces el eje discursivo que escoja un candidato que esté tratando de huir del tema del excedente social? ¿Será acaso un eje que le permite expresar sus convicciones férreas sobre algún tema? No, justamente si viene huyendo de eso. Por el contrario, escogerá un eje discursivo y una posición ideológica en torno a la cual pueda aglutinar a la mayoría de la población para maximizar sus probabilidades electorales. Y es justamente ahí que se vuelve conveniente recurrir al demonio. Puede arreglarse. Una demonización bien ejecutada en torno a un eje discursivo escogido convenientemente le permitirá al candidato posicionarse en el grupo de los buenos, que será la mayoría, y al mismo tiempo dejar relegado a su contrincante al grupo de los malos. La derecha ha venido utilizando esta estrategia en toda América Latina a lo largo de las últimas 2 décadas. Por eso los hemos visto una y otra vez buscar aquel eje discursivo que les permita demonizar a los gobernantes populares a quienes no pueden derrotar en las urnas. Acusándolos primero de dictadores por buscar la reelección. Ahí el eje discursivo estaba en torno a los demócratas, que son los buenos, y los dictadores, que son los malos. Luego usaron el tema de la corrupción. Los honestos somos los buenos y los corruptos son los malvados. Este eje discursivo les sirvió para debilitar a la izquierda, pero también para activar la persecución judicial contra los líderes populares. Y es así como la derecha recuperó momentáneamente el poder en la Argentina con Macri, hasta que el pueblo se dio cuenta del engaño. Y se dio cuenta que lo que realmente importa es qué se hace con el excedente social. Por supuesto, en el Ecuador sucedió exactamente lo mismo con los mismos ejes discursivos que la dictadura, que la corrupción, que el gobierno castrochavista, sumado a otros engaños con un toque más local como el de la constitución abortista, de la perennización en el poder, y por supuesto, aquel que revive en cada una de las elecciones en los últimos 15 años, el de la desdolarización. Si te regalan dinero que no es dinero, ¿cuál es el precio? Pues acabar con el dólar. La única forma de hacer eso a la escala que el correísmo te propone es desmantelando la dolarización. Como la derecha sabe que la gente en Ecuador quiere preservar la dolarización, han dado paso a una campaña sucia desde sus medios de comunicación y sus troll center para posicionar a Andrés Arauz como el candidato de la desdolarización. Poco importa que Arauz haya sido parte de un gobierno que enfrentó 2 crisis internacionales, cuidando y preservando la dolarización. Poco importa que Arauz sea el único candidato que haya creado un observatorio encargado de vigilar y cuidar la dolarización, y que ha denunciado durante los últimos 3 años cada una de las decisiones que han constituido amenazas a la dolarización. Poco importa si Arauz tiene un doctorado en economía financiera o si ha escrito decenas de artículos sobre cómo proteger y fortalecer la dolarización. No, lo que importa es que él es el candidato de la desdolarización. Pasó de ser un perfecto desconocido a convertirse en el nuevo demonio. Activaron sus troll center, activaron sus medios de comunicación, sacaron de contexto múltiples entrevistas y hasta tergiversaron un artículo escrito por Arauz en el que responde a las pretensiones de desdolarización de la derecha. Lamentablemente, creo que hay que empezar a analizar seriamente
la salida de la dolarización. Y así construyeron el nuevo eje discursivo con el cual nos quieren manipular el 7 de febrero. Así que no se dejen engañar. La política nunca es una cuestión de buenos y malos. Quien les diga eso, o está engañado, o está engañando. Muy pronto hablaremos sobre cuáles son los candidatos que realmente representan un peligro para la dolarización y para la economía en general. No se olviden que la demonización es la herramienta de los que no pueden convencer con sus ideas. Lo que busca la demonización es generar miedo. El miedo déjenselo a los cobardes. Recuerden que lo más importante es saber qué se hace con el excedente social. Eso es todo. Nos vemos pronto y no dejen que el miedo guíe sus decisiones.